El día de hoy vamos a aprender a tejer estos hermosos zapatitos de bebé para una talla de 3 a 6 meses aproximado. Podemos adaptar a la talla que necesitemos. Y aquí tenemos uno más pequeño para recién nacido. Materiales que vamos a utilizar: 30 gramos de lana o hilo, crochet o ganchillo, marcadores, botones y tijeras. Y aquí les dejo un guía de medidas. Vamos a comenzar por el lado de la suelita. Para eso vamos a hacer una hilera de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez listas las 15 cadenas, ahora vamos a trabajar en la tercera cadena. Vamos a tejer punto alto. Ahora en este mismo punto vamos a tejer otro punto alto. Y así tenemos un aumento. Ahora en los siguientes puntos tejemos punto alto por cada punto. 2, 3 y así continuamos hasta tejer 11 puntos altos. Una vez listos los 11 puntos altos, ahora aquí en este último punto vamos a trabajar 5 puntos altos en un mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y así tenemos aumentos en esta parte. Ahora en el siguiente punto igual tejemos punto alto. Tejemos punto alto por cada punto. Y así continuamos hasta este punto. Aquí ya tenemos listo los 11 puntos altos. Ahora aquí en este último punto hacemos un aumento. Tejemos 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora aquí en la segunda cadena cerramos vuelta con un deslizado. Ahora para la siguiente vuelta solo levantamos una cadena. En esta parte vamos a trabajar en punto bajo. Vamos a hacer aumentos en punto bajo. Como podemos ver, abajo tenemos aumentos y aquí encima de esos puntos también hacemos aumentos en punto bajo. Y así tenemos aumentos encima de estos dos puntos. Y continuamos tejiendo punto bajo. Vamos a tejer 5 puntos bajo. 3, 4, 5. Tenemos 5 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto tejemos un punto medio alto. Y en los siguientes 5 puntos trabajamos punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez listos los 5 puntos altos, ahora aquí en estos 5 puntos de aumento de la fila anterior, vamos a hacer un aumento en cada punto. Tejemos 2 puntos altos en cada punto. Y así tenemos un aumento. En el siguiente punto tejemos igual. Tejemos 2 puntos altos en un mismo punto. Y así tenemos otro aumento más. Así vamos a trabajar 5 aumentos en esta parte. Una vez listos los 5 aumentos, ahora aquí en esta parte vamos a tejer igual a este lado, pero al espejo.
5 puntos alto, un punto medio alto y 5 puntos bajo. Vamos a trabajar igual en sentido contrario. Una vez lista esta parte, tenemos 5 puntos alto, un punto medio alto y 5 puntos bajos. Ahora aquí donde tenemos los aumentos, vamos a trabajar aumentos en punto bajo. Trabajamos 2 puntos bajos en un mismo punto y tenemos un aumento. Tejemos punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. Y así tenemos otro aumento más. Ahora vamos a cerrar vuelta en esta cadena con un punto deslizado. Ahora aquí donde tenemos aumentos, vamos a trabajar aumentos en punto alto. Para eso levantamos 2 cadenas. Ahora en los 4 siguientes puntos trabajamos aumentos en punto alto. Tejemos un punto alto y en el mismo punto tejemos otro punto alto. En el siguiente tejemos igual, un punto alto y en el mismo punto tejemos otro punto alto. Tenemos 2 aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Y así tenemos 4 aumentos en esta parte. Ahora en los siguientes 11 puntos vamos a tejer punto alto en cada punto. Así continuamos trabajando punto alto hasta este punto. Una vez lista los 11 puntos altos, ahora en esta parte de los aumentos, igual trabajamos aumentos. En esta vuelta vamos a trabajar 10 aumentos en esta parte. Tejemos un punto alto y en el mismo punto otro punto alto. Y tenemos un aumento. Dos aumentos. Y así continuamos con la secuencia hasta tener 10 aumentos en esta parte. Una vez lista los 10 aumentos, ahora en los siguientes puntos tejemos punto alto por cada punto. Así vamos a trabajar igual a este lado. Vamos a tejer 11 puntos altos. Y aquí tenemos 4 aumentos, igual vamos a trabajar 4 aumentos por este lado. Y vamos a cerrar vuelta con un deslizado. Aquí ya tenemos lista nuestra suelita. Ahora vamos a medir y vemos que tenemos 10 centímetros, lo necesario para nuestra tallita. Ahora aquí podemos trabajar con una sola suelita, pero si quieren que quede más rígido y estable, vamos a reforzar colocando otra suelita encima. Y para darle más firmeza también pueden añadir una plantilla recortada de foamy que deben ser aproximadamente 1 centímetro menos que las suelitas tejidas. Ahora vamos a tomar las 2 suelitas tejidas y colocar en medio la plantilla recortada. Así vamos a dar más firmeza a la base. Recuerden que este paso es opcional. Podemos trabajar igual con una sola suelita. Ahora vamos a unir por todo el borde. Tomamos las 2 suelitas y tomamos un punto por ambos lados de esta manera. Y deslizamos. Tomamos el siguiente punto por ambos lados y deslizamos. Tomamos el siguiente punto por ambos lados y deslizamos. Así vamos a ir trabajando toda esta parte. Vamos a trabajar de la misma forma hasta más o menos por aquí.
Una vez lista esta parte, ahora aquí tenemos una abertura y por ahí vamos a insertar la plantilla recortada. Y así queda más estable nuestra suelita. Ahora vamos a terminar de cerrar esta parte. Aquí ya tenemos lista nuestra suelita. Ahora aquí vamos a hacer un acabado invisible. Pinchamos en este punto y pasamos hilo. Y devolvemos por este punto. Y así tenemos un acabado invisible. Ahora escondemos este hilo. Aseguramos con un nudo y pasamos hilo hacia adentro. Así tenemos lista nuestra suelita. Ahora vamos a levantar la botita. Aquí, alrededor de todo el borde, tenemos un total de 58 puntos en toda la vuelta. Ahora para levantar la botita, vamos a trabajar aquí en estos puntos. Trabajamos en una sola hebra, en la hebra posterior. Tomamos solo las hebras de atrás. Pinchamos y jalamos hilo. Y levantamos 2 cadenas. Y vamos a trabajar punto alto. Tomamos la siguiente hebra. Siempre tratamos de esconder los hilos que sobran. Y tejemos punto alto. Tomamos la siguiente hebra y tejemos punto alto. En la siguiente hebra igual tejemos punto alto. Recuerden que tomamos solo una hebra y así continuamos trabajando por todo el borde de la suelita. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora cerramos vuelta aquí en las cadenas. Tomamos la segunda cadena y cerramos vuelta con un deslizado. Ahora para la siguiente vuelta levantamos 2 cadenas y trabajamos aquí. Tejemos un punto alto en relieve. Y en el siguiente punto, aquí, tejemos un punto alto normal. Ahora aquí abrazamos este punto y tejemos un punto alto en relieve. Y en el siguiente trabajamos en este punto, tejemos punto alto normal. El siguiente trabajamos aquí un punto alto en relieve. Y aquí ya se va formando el diseño en relieve. Así vamos a repetir la misma secuencia de un punto alto en relieve y un punto alto normal. Vamos a trabajar 3 vueltas en esta parte sin hacer aumentos ni disminuciones. Ahora aquí la segunda vuelta, como vemos, hemos terminado en un punto alto en relieve. Ahora cerramos vuelta aquí en la segunda cadena con un deslizado. Enseguida, para la siguiente vuelta, levantamos 2 cadenas y trabajamos aquí en este punto, tejemos un punto alto en relieve. El siguiente punto, tejemos un punto alto normal. Y así trabajamos toda esta vuelta más. Aquí ya tenemos listas las 3 vueltas. Ahora vamos a trabajar disminuciones en esta vuelta. Para eso, aquí hemos distribuido los puntos. Vamos a contar incluida esta cadena. Separamos 17 puntos. Y aquí tenemos un marcador en el punto 17. Y de aquí hasta este otro marcador tenemos 24 puntos.
Y aquí vamos a trabajar disminuciones. Y de aquí hasta el final tenemos otros 17 puntos. Ahora aquí vamos a trabajar igual esta parte, puntos en relieve. Levantamos 2 cadenas y en el siguiente punto tejemos punto alto en relieve. Punto alto normal. Y así continuamos trabajando hasta llegar al marcador. Aquí tenemos el último punto y toca tejer un punto alto normal. Y así tenemos los 17 puntos. Ahora vamos a trabajar en los dos siguientes puntos. Vamos a hacer disminución. Solo vamos a trabajar encima de los puntos altos en relieve. Pero si estuviera aquí el punto alto en relieve, saltaríamos un punto y trabajaríamos en este punto. En nuestro caso, trabajamos aquí encima de este punto, tejemos punto alto en relieve. Saltamos este punto y trabajamos en el siguiente punto alto en relieve. Tejemos punto alto en relieve. Saltamos este punto y trabajamos en el siguiente punto, un punto alto en relieve. Saltamos este punto y trabajamos en el siguiente. Tejemos punto alto en relieve. Y ahí tenemos 4 disminuciones. Vamos a hacer 12 disminuciones en esta parte. Aquí ya tenemos listas las 12 disminuciones. Ahora este punto donde tenemos el marcador es parte de las disminuciones y vamos a saltar al siguiente punto. Tejemos punto alto en relieve, punto alto normal. Ahora en esta parte ya no hacemos disminuciones, tejemos en todos los puntos. Así vamos a continuar trabajando los 17 puntos de esta parte. Aquí ya tenemos lista esta primera fila de disminuciones. Ahora para la siguiente fila levantamos 2 cadenas y continuamos con la secuencia. Tejemos punto alto en relieve, punto alto normal, punto alto en relieve. Aquí tenemos 4 puntos contando con las cadenas. Vamos a trabajar hasta el punto 15, 2 puntos antes de llegar a las disminuciones. En la fila anterior eran 17 puntos. Una vez lista los 15 puntos, ahora en esta fila vamos a hacer disminuciones de otra forma. Ahora vamos a trabajar en los dos siguientes puntos. Vamos a hacer disminución. Trabajamos encima del punto alto en relieve. Tejemos punto alto en relieve incompleto. El siguiente punto tejemos punto alto incompleto. Tenemos 3 argollitas y cerramos todo. Ahora aquí solo tenemos puntos en relieve. Ya no tenemos los puntos altos normales. Y trabajamos un punto alto en relieve incompleto. En el siguiente punto igual, punto alto en relieve incompleto. Tenemos 3 argollitas y cerramos todo. Y así trabajamos las disminuciones. Tomamos el siguiente punto, tejemos incompleto. Tomamos el siguiente punto y tejemos incompleto. Tenemos 3 argollitas y cerramos todo. Y así tenemos ya 3 disminuciones. Así vamos a trabajar toda esta parte. Vamos a hacer 8 disminuciones hasta este punto. Aquí ya tenemos lista esta parte. La última disminución se hizo en estos 2 puntos. Ahora enseguida vamos a trabajar normal, sin hacer disminuciones. Punto alto en relieve,
punto alto normal. Así continuamos. Y aquí debemos tener igual que el otro lado 15 puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora para la siguiente vuelta levantamos solo una cadena. Este es nuestro primer punto. Ahora en esta parte vamos a tejer puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Así vamos a tejer hasta tener 13 puntos bajos, 2 puntos menos que la fila anterior. Una vez listas los 13 puntos bajos, ahora aquí enseguida hacemos disminuciones. Tomamos estos 2 puntos, tejemos punto alto en relieve incompleto. Punto alto incompleto y cerramos todo. Ahora aquí esto es un solo punto. Este es otro punto y ahí vamos a trabajar. Tomamos todo esto y tejemos un punto alto en relieve incompleto. Tomamos este punto y tejemos punto alto en relieve incompleto. Tenemos 3 argollas y cerramos todo. Tomamos el siguiente punto y tejemos incompleto. Tomamos el siguiente punto y tejemos incompleto. Y cerramos todo. Tenemos 3 disminuciones. Vamos a trabajar 4, 5, hasta aquí 6 disminuciones. Aquí ya tenemos listas las 6 disminuciones. Ahora aquí en la siguiente parte vamos a trabajar puntos bajos. Tejemos punto bajo en cada punto. Solo tejemos puntos bajos los 13 puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora levantamos una cadena y continuamos tejiendo punto bajo. Y así continuamos tejiendo hasta el punto 11, teniendo en cuenta de que este es nuestro zapatito del lado derecho. Una vez listas los 11 puntos bajos, ahora aquí vamos a levantar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 cadenas. Ahora vamos a trabajar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta cadena. Tejemos un punto medio alto. Y en los siguientes puntos tejemos punto medio alto. En cada punto solo tejemos punto medio alto. Y aquí tenemos formado un ojalito. Así continuamos con punto medio alto hasta este punto. Una vez lista esta parte, tenemos 9 puntos medio alto. Ahora vamos a continuar trabajando en esta parte. Tejemos en el siguiente punto, punto bajo. Y así continuamos con punto bajo. Y así nos va a quedar esta parte, la correíta. Y así continuamos con punto bajo hasta el final de fila. Ahora en el caso de que este fuera el zapatito del lado izquierdo, en ese caso ya no trabajamos solo hasta el punto 11, sino trabajamos hasta el punto 21, 10 puntos más que el otro. Y la correa vamos a trabajar de la misma forma. Levantamos 13 cadenas y trabajamos tal cual como hemos trabajado en el lado derecho. Tenemos la correíta y continuamos trabajando punto bajo. Así continuamos hasta el final de fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora vamos a terminar vuelta con un cerrado invisible.
Ahora aquí tenemos la cadena y pinchamos en el siguiente punto. Y vamos a pasar este hilo. Y devolvemos por este mismo punto. Y así tenemos un acabado invisible. Y posteriormente escondemos los hilos sobrantes. Y así tenemos nuestro zapatito. Y vamos a adornar con un botoncito en esta parte. Ahora aquí en el borde de la suelita vamos a decorar con otro color de hilo. Vamos a trabajar en estos puntos. Tomamos este punto, jalamos hilo y hacemos una cadena. Tomamos el siguiente punto, jalamos hilo y deslizamos. Hacemos una cadena y en el siguiente punto deslizamos. Hacemos una cadena y deslizamos. Y así va quedando esta parte. Y así vamos a continuar tejiendo lo mismo por todo el borde de la suelita. Aquí ya tenemos lista esta parte de la suelita. Es un acabado muy bonito. Y así nos ha quedado nuestro zapatito. Espero que les guste el resultado y no se olviden de valorarnos. Y si tienen alguna duda, nos los hacen saber en los comentarios.